Buenos días, hermanos, sean todos muy bienvenidos a este culto virtual. Vamos a comenzar y los invito a leer en Primera de Juan, capítulo 3, el primer versículo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es nuestra tarea difundir y predicar el Evangelio, ¿no? Y en este día estábamos recordando el comienzo del canal iFlorida, que es el canal de nuestra iglesia, que comenzó allá por el 2010 con algunas cosas precarias, pero ya sabíamos que la difusión del mensaje también iba a ser por ese medio, ¿no? También esto no solamente comenzó en el 2010, sino comenzó en forma digital unos 10 años o 12 años antes, con diferentes modos de predicación en formato digital. Y bueno, fue avanzando hasta que hoy cumplimos ya 10 años con el canal, así que es un sábado del todo especial. Ahora sí vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este sábado, te pedimos una bendición especial en él. Te pedimos también en forma especial por todo tu pueblo, por tu iglesia de Florida, por los hermanos que están pasando por dificultades, para que podamos ser instrumentos tuyos en poder ayudarnos, fortalecernos en ti y, Señor, seguir adelante en cada momento. Te pedimos una bendición especial en este culto. Ven pronto a buscarnos y derrama tu Santo Espíritu para que podamos ser instrumentos tuyos en la predicación del Evangelio. Gracias por estos 10 años que nos has dado del canal y te pedimos tu bendición sobre esta forma de predicación. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a cantar y vamos a entonar las estrofas del himno número 360, En Jesucristo, mártir de paz. Nos va a acompañar cantando Nancy Slequis, Mora, Zoe y Lupe Ramos, Laura Torres, Joaquín y Luciana Olivares. Así que vamos a cantar y adorar a nuestro Dios por medio de la música. Allá en las almas
Misionero Adventista para el 17 de octubre de 2020. El bebé milagroso. No había nada que anheláramos más que un bebé. Después de 2 años de matrimonio, le dije a mi esposo Daryl, no hemos podido tener un bebé. Deberíamos ir al médico a averiguar qué es lo que está pasando. Está bien, dijo mi esposo. Aunque sé que él no quería ir, por fin aceptó. En el hospital hablamos con una doctora. No soy capaz de concebir, le dije. ¿Podría usted ayudarnos? Sí, respondió la doctora, pero Daryl añadió, la verdad, no hemos orado por esto. Es cierto, han pasado 2 años, pero me gustaría orar primero y luego regresar a hablar con los médicos. ¿Durante cuánto tiempo quieren orar?, preguntó la doctora. 1 mes, respondió mi esposo Daryl, que es pastor. Oramos durante 1 mes y quedé embarazada. Nos sentimos tan emocionados. Me apresuré a visitar a la doctora, quien confirmó que estaba embarazada. Advirtió, sin embargo, que el bebé parecía pequeño. Pero no te preocupes, me dijo. Aliméntate debidamente y el bebé estará bien. Asistí a mis controles regulares. Después de 5 meses, la doctora dijo que el bebé no estaba creciendo normalmente. Daryl y yo nos preocupamos mucho, pero ella nos dijo, no se preocupen, le daré un medicamento que ayudará al bebé a aumentar de peso. En la siguiente cita, mi peso había aumentado, pero el peso del bebé seguía igual. Vuelva de nuevo en unas pocas semanas, me dijo la doctora. En la siguiente cita, el radiólogo se preocupó. Algo está mal, comentó. No creo que el bebé sobreviva. La doctora buscó una segunda opinión. El otro médico también pensó que el bebé no sobreviviría y recomendó un aborto. Daryl y yo estábamos desconsolados. Oramos, Señor, somos siervos tuyos, muéstranos qué debemos hacer. Daryl llamó a su hermano gemelo, que trabajaba como pediatra en otra región de la India, y éste le recomendó que fuera a otro hospital. En el nuevo hospital, otra doctora le hizo varias pruebas y le dijo, a mí el bebé me parece normal. Veamos cuánto tiempo podemos prolongar este embarazo. ¿Cuáles son las posibilidades de que todo salga bien?, le preguntó Daryl. Usted es pastor, respondió la doctora. Usted cree en la oración. Ore. Hay poder en la mano de Dios. Me hospitalizaron y cada hora el personal del hospital venía a revisar a mi bebé. Esa noche se nos acercó un joven médico que hacía una residencia. Parecen una pareja feliz, nos dijo. ¿Por qué se ven tan preocupados? Le contamos lo que estaba ocurriendo. Él nos dijo que había nacido en una familia no cristiana, pero que había aceptado a Jesús. ¿Puedo orar por ustedes?, preguntó. Inclinando la cabeza dijo, Señor, si tú puedes hacer que el sol se detenga, también puedes hacer un milagro en la vida de la familia de este pastor. Su oración nos dio la seguridad de que Dios haría algo. 2 días después, la doctora expresó preocupación. El bebé está muy pequeño. Las posibilidades de supervivencia son pocas, dijo, pero haremos todo lo que podamos. El bebé nació la mañana de un sábado. Apenas pesaba 680 gramos. La doctora se puso muy feliz cuando el bebé comenzó a llorar y lo puso en la incubadora. Ella trataba de animarnos y nos decía, estamos haciendo todo lo que podemos. Unos jóvenes estudiantes adventistas de una facultad de medicina cercana vinieron y nos cantaron el sábado en la tarde. Estábamos muy felices. Confiamos en que Dios haría lo que fuera necesario para salvar la vida del niño. Es desgarrador ver a un bebé tan pequeño con tantos tubos. No podíamos tocarlo. Lo único que podíamos hacer era cantar y orar. Daryl y yo cantábamos. Dios cuidará de ti.
En 3 días, el peso del bebé bajó a 600 gramos. La doctora estaba preocupada por una operación que tenía programada para salvar la vida del bebé. Le pedí a un médico adventista visitante que orara: Señor, no sé si humanamente este bebé pueda sobrevivir, oró el pastor, pero tú eres un Dios de milagros. Si es tu voluntad, puedes aumentar el peso de este bebé para que se fortalezca, que este bebé sea un testimonio de ti. Al día siguiente, el bebé había ganado 10 gramos. Todos los días después de eso fue ganando peso. Después de 3 meses llegó a 1,6 kilogramos y la doctora nos dijo que lo iba a dar de alta. Creo que está listo para irse a casa, nos dijo. Otro médico se maravilló de que el bebé hubiera sobrevivido. Este es el resultado de sus oraciones, dijo. Realmente es la mano de Dios. Llamamos al niño Neshaun, que significa milagro en hebreo, para que él nunca olvide que es un milagro de Dios. Lo dedicamos a Dios para que algún día, cuando crezca, también sirva como pastor. Salmo 156 dice: que todo lo que respire alabe al Señor. Cada respiración de Neshaun es un testimonio de que está alabando al Señor. Alabado sea el Señor. La ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en la ciudad de Neelam, en Bangalore. Gracias por sus generosas ofrendas. Feliz sábado, queridos hermanos, es un gusto saludarlos, poder compartir con ustedes la lección de Escuela Sabática para esta semana. La lección se titula La ley como educadora y el texto clave de esta semana se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, el verso 5. El texto dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este texto es un texto muy importante. Digamos que es el principal mandamiento, como lo dijo Jesús. Pero también nos insta a comprender adecuadamente en qué consiste este mandamiento. En qué consiste amar a Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La pregunta es: ¿se puede obligar el amor? ¿Es que Dios quiere que lo amemos obligadamente? ¿O el texto en realidad nos está invitando a conocer a Dios y mediante el conocimiento de Dios podamos amarlo confiando en Él y podamos obedecerlo porque creemos que lo que Él dice es lo mejor? Y quiero, para afirmar esta idea, leerles una cita muy importante que encontré hoy en el libro El Camino a Cristo de Ellen G. White, donde ella dice lo siguiente. Esto está en el capítulo 5, que se titula Consagración. Página 42 y 43, ella dice: el gobierno de Dios no está fundado, como Satanás quiere hacerlo aparecer, en una sumisión ciega y en una reglamentación irracional. Al contrario, apela al intelecto y la conciencia. Es decir, Dios apela al intelecto y a la conciencia. Dios no quiere que obedezcamos su ley de manera irracional. Dios quiere que confiemos en Él y obedezcamos su ley, no por miedo, no por temor, sino porque confiamos realmente que lo que Él dice es lo mejor para nuestra vida y que esa ley refleja los principios de la felicidad, refleja los principios del bienestar, refleja los principios de la satisfacción y realización personal, que nos ayudan a alcanzar el potencial que Dios ha puesto en nuestro ser, como seres humanos.
a imagen y semejanza de Dios. En el desarrollo mental, físico, emocional, espiritual. Es por eso que Elena de White continúa diciendo: Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Él no puede aceptar un homenaje que no sea de voluntaria e inteligentemente forma. Es decir, Dios desea que nuestro servicio a Él, nuestro obedecimiento de la ley, sea voluntaria e inteligentemente. ¿Por qué obedeces la ley? ¿Por qué obedecemos la ley? ¿Por qué la ley actúa como educadora? La respuesta es porque la ley de Dios refleja los principios de la vida, de la felicidad, de la realización personal también, como del bienestar y realización social. La ley de Dios refleja los principios del reino de Dios y sobre todo del carácter de Dios. Y por lo tanto, si nosotros comprendemos la ley de Dios como la expresión de los principios de la felicidad, del bienestar, de una vida en abundancia personal y social, vamos a amar la ley de Dios y vamos a obedecerla inteligentemente, no por miedo al castigo, no por miedo a que si hago algo que me gusta y que la ley me prive, pero yo creo que eso que me prive es bueno, me va a hacer bien, me va a hacer feliz. No entendí nada, porque estoy obedeciendo de esa manera la ley de Dios por obligación y no por amor. Estoy confiando y creyendo más que el pecado me va a hacer feliz que en que Dios, a través de los principios de amor reflejados en su ley, pueden brindarme a mí. Entonces Satanás ha sido muy astuto para que nosotros podamos comprender la ley de Dios como la comprendían los fariseos, como una cantidad de normas y reglamentaciones para ayudarnos a conseguir ciertas virtudes de formas morales a fin de ganar la salvación. Y nada más lejos que esto. Dios quiere apelar a nuestra mente para que entendamos los principios de amor que realmente son lo mejor, son para nuestra felicidad, para nuestro bienestar pleno y total, y también podamos comprender que el quebrantamiento de esos principios inevitablemente, y yo diría naturalmente, te lleva a una vida desgraciada, porque lejos del amor está el egoísmo, y la vida fundada en el egoísmo es una vida miserable. Nunca satisface el pecado porque está basado en el egoísmo. En cambio, la ley de Dios satisface. ¿Por qué? Porque está basada en el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. En el amor abnegado. Por eso, como dice aquí, Dios desea que el hombre, la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Y es por eso que, como estuve mencionando, que la sumisión, esa sumisión que es meramente forzada, impedirá todo desarrollo real de la mente y el carácter. Haría del hombre un mero autómata. Algunos presentan la ley de Dios como una reglamentación que hay que obedecerla, pero en vez de explicarla inteligentemente, generan en el prójimo, o a veces los padres que le enseñan de esta manera a los hijos de manera autoritaria, sin hacerlos razonar del beneficio, de los principios, del amor de Dios contenidos en la ley, llegan a ver tanto las personas como los hijos y toda persona que se le presenta de una manera irracional la ley de Dios, la llegan a ver como una ley autoritaria. Por eso me pareció muy, muy importante entender este punto.
Y de esta manera podemos avanzar y explicar por qué la ley es tan necesaria para nuestra vida. ¿Por qué Dios en Deuteronomio, el capítulo 6, verso 6 en adelante, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, los principios de la ley de Dios deben estar integrados a nuestra vida, en nuestro diario vivir, en las cosas cotidianas, especialmente integrada a la familia, a la vida del hogar. Como padres, transmitiendo a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo, los principios de la ley de Dios a nuestros hijos, explicándoles el funcionamiento de los principios del amor de Dios y cómo estos pueden beneficiarnos en todos los aspectos de la vida. Tener la ley de Dios presente continuamente tiene que ver con tenerlo a Dios presente, hablar del carácter de Dios, hablar del amor de Dios, de la pureza de Dios. Necesitamos repetir quizás continuamente los 10 mandamientos. Nos está refiriendo aquí a eso, aunque es importante hablar de los 10 mandamientos. Está hablando de los principios que contienen esos 10 mandamientos y sobre todo los principios que se encuentran en el corazón de Dios. Esos principios de amor abnegado que tienen que estar en nuestra vida y que nos deben llevar a respetar y obedecer los 10 mandamientos, como también a llevar una vida práctica y útil a través de un servicio abnegado en todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que continúa el texto hablando y nos dice a partir del verso 12, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. El texto es utilizado en el folleto de escuela sabática para hablarnos acerca del amor y el temor, el amar y el temer a Dios. Y se nos pone el ejemplo de un niño, cómo un niño teme y ama a su padre. Y quizás me gustaría explicar un poquito esta palabra. Esta palabra, temor, es una palabra que tiene connotaciones varias, ¿sí? Tiene significados y un aspecto muy amplio, un aspecto semántico muy amplio. Es utilizada para describir al miedo, propiamente dicho, ¿sí? Temor como miedo, o temor como respeto, temor como una actitud de suma reverencia hacia lo que la persona está diciendo y, en este caso, a Dios. Considerar seriamente lo que Dios dice y llevarlo a la práctica en la vida, teniendo miedo no de Dios, sino de las consecuencias que el pecado puede producir y va a producir en nuestra vida si nos alejamos de esos principios. Es decir, el amor a Dios nos lleva a obedecer a Dios. El temor a Dios es una consideración respetuosa, con reverencia, de lo que Dios ha mandado, considerando seriamente lo que Él ha dicho y entendiendo y comprendiendo que las consecuencias de un quebrantamiento de esa ley va a tener resultados totalmente negativos. Es decir, el temor a Dios es considerar seriamente lo que Él ha dicho porque confiamos
en su carácter de amor. Confiamos inteligentemente en su ley y entendemos que en su ley están los principios de la vida y de la felicidad, y que todo quebrantamiento de estos principios nos va a llevar inevitablemente al sufrimiento. Por eso la lección va a hablar allí de que nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar en nuestro Padre y considerar en verdad lo que Él nos ha dicho. Nos habla de la prosperidad que la ley de Dios también genera en la vida. En el libro de Josué, me gustaría que ustedes puedan buscar en sus casas, abrir las Biblias. No perdamos la costumbre de abrir nuestras Biblias en el culto sabático, porque por ahí estamos mirando en la pantalla y nos acostumbramos a solo mirar, pero usemos también la Biblia, ¿sí? En el capítulo 1 del libro de Josué, Josué capítulo 1, y vamos a leer el verso 7 y 8, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, le está hablando Dios a Josué, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá lo que nos está diciendo la palabra de Dios a través de Moisés es que el Señor quiere brindarnos la felicidad, quiere brindarnos la prosperidad. ¿Y cómo entendemos esto de obedecer la ley de Dios y la prosperidad? ¿Es acaso que la prosperidad es un premio? ¿O la prosperidad es un resultado inevitable de andar en los principios de la ley de Dios y de mantener una comunión viva con Dios? Evidentemente es esta última opción. Guardar los mandamientos de Dios es la expresión de tener una comunión profunda con Dios, una relación con Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro amigo. Esa relación de amor y de confianza con Dios, esa comprensión inteligente de la ley de Dios, nos va a llevar a apreciarla y a obedecerla. Y el resultado va a ser bienestar, paz, felicidad. ¿Por qué? Porque andamos en el camino de Dios. Y obviamente, todos somos imperfectos y cometemos algún tipo de error. Pero el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos y a ayudarnos a ir creciendo en el obedecimiento de los principios de su ley de una manera inteligente y voluntaria. Ahora bien, esto no quiere decir que los que obedezcan la ley de Dios siempre les va a ir todo bien. Les va a ir bien en la vida interior, es decir, vamos a tener paz, esperanza, seguridad en Dios, estar confiados en Dios. Vamos a tener la conciencia tranquila porque nuestra conciencia está en Jesús. Pero las personas que quebrantan la ley de Dios no pueden ser felices. Quizás pueden prosperar algunas de ellas, enriqueciéndose ilícitamente, por ejemplo, teniendo muchas cosas materiales, pero la vida en sí, la vida personal, la vida familiar, jamás puede prosperar cuando los principios de la ley de Dios se dejan fuera de la vida personal, de la vida familiar, de la vida laboral, de la vida estudiantil, de la vida cotidiana. En este sentido, prosperidad no como algo materialista, como lo comprende el mundo hoy en día, sino prosperidad como el desarrollo de las facultades que Dios ha puesto en nosotros, facultades mentales, emocionales,
familiares, espirituales, estas facultades de relacionamiento sociales, tenemos una prosperidad óptima en los principios de la ley de Dios. Por eso nos habla la palabra de Dios que a pesar de que tengamos problemas y dificultades, como le pasó a Job, que si bien obedecía a Dios, las pruebas y las dificultades vinieron a su vida, como le pasó a Pablo, que Pablo fue perseguido, apedreado, finalmente fue asesinado, ¿sí? Fue decapitado. Entonces, no todo va a ir bien, pero la prosperidad la vamos a tener, la prosperidad del Espíritu de Dios, la prosperidad de la paz, la esperanza, del desarrollo de las virtudes que Dios pone en nuestro corazón, de la satisfacción profunda de nuestro ser. Queridos amigos, queridos hermanos, en Jesús encontramos la ley personificada. Si queremos ver cómo es la ley de Dios, si queremos ver en acción los 10 mandamientos, si queremos ver los principios que gobiernan el reino de Dios, tenemos que estudiar la vida de Jesús. La vida de Jesús, la manera en que Él hablaba, se comunicaba, trataba a las personas, lo que Él hizo, lo que Él no hizo, lo que Él estuvo dispuesto a realizar por amor a nosotros, que fue capaz de dar su vida para salvarnos. Todo eso refleja realmente los principios de la ley de Dios. Por otro lado, su muerte en la cruz, lo que Él padeció cuando cargó con las consecuencias del pecado nuestro, como Él sintió una angustia indescriptible, sintió una desesperación en un momento, que clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y finalmente se encomendó al Padre porque conocía su carácter. Pero esa angustia que produce el quebrantamiento de los principios de la ley, Jesús la experimentó en la cruz, aunque Él nunca quebrantó la ley de Dios, pero al cargar con nuestros pecados, experimentó lo que el pecado causa, lo que el quebrantamiento de esa ley de amor produce, y quebrantó su corazón, llevándolo a la muerte. Es por eso que tenemos que enseñar que la ley es un instrumento educador, pero presentarla siempre no de manera irracional, no de manera autoritaria, como que tenés que obedecer esto, sino presentar de manera inteligente los principios de amor, principios de vida, principios de felicidad, de bienestar, principios de satisfacción y realización plena como seres humanos, como hijos de Dios, principios eternos que contiene esta ley maravillosa del amor abnegado que no busca lo propio. Quisiera finalizar leyendo lo que dice el folleto de Escuela Sabática en el día viernes, en el libro La Educación, página 16, el último párrafo que figura en el folleto dice: la abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Antes había dicho al principio, el amor es el fundamento de la verdadera educación. Ahora dice, la abnegación, que es el amor abnegado, es la base de todo verdadero desarrollo. Y continúa diciendo, por medio del servicio abnegado, toda facultad nuestra adquiere su desarrollo máximo. Toda facultad nuestra adquiere el desarrollo máximo. Y uno dice, ¿Dios te está prohibiendo algo con su ley? ¿O en realidad te está dando la posibilidad de desarrollarte plenamente? Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. Somos preparados para el cielo, ¿por qué? Porque recibimos los principios del reino de los cielos, del reino de Dios, los principios del carácter de Dios en nuestro corazón. Por eso tenemos el cielo en nuestro corazón. Tenemos el reino de Dios en nuestro corazón. Cuando aceptamos
el amor de Dios, esos principios que están en la ley de Dios. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar de poner en práctica cada día los principios de la ley de Dios. Y como dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, el capítulo 2, el verso 6, que debemos andar como Jesús anduvo, confiando en Dios, amando a Dios con todo nuestro corazón y obedeciéndole, no por miedo, no por temor, sino obedeciéndole por amor, confiando que lo que Él dice es lo mejor para nuestra vida. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo. Muchas gracias, Diego, por la presentación de la lección. La verdad que son temas muy interesantes que vamos tocando este trimestre. Ahora vamos a pasar a los anuncios. El primer anuncio es para la colaboración de la refacción del aula de intermediarios. Los que puedan colaborar con esto, ya se está reactivando dentro de poco la construcción, así que pedimos que los hermanos que puedan colaborar, por favor, no dejen de hacerlo, ya que vamos a continuar, digamos, con la construcción del nuevo aula de intermediarios. También con el proyecto de Arenales, aquellos que se comprometieron y pueden colaborar, también se los agradeceríamos. También pueden colocar sus ofrendas, sus pactos, sus diezmos a través de la aplicación 7Me, por transferencia bancaria, o acercarse al tesorero o algún anciano de la iglesia para ver cómo pueden ayudar con la donación, las ofrendas y este tipo de ofrenda especial de construcción. Vamos a tener un video especial, unos 8 minutos recordando cómo comenzó el canal en la iglesia de Florida. Luego del video vamos a tener la adoración infantil a cargo de Pablo Ale. También va a estar el sermón, luego de la parte especial de la familia Córdoba, que el título es Tu música es mi voz. El sermón va a estar a cargo de José Peñafiel, que trabaja en el canal de la Unión Argentina. Creo que la oportunidad que tenemos es buenísima, es genial. El internet básicamente o prácticamente es un recurso esencial. Hacía mucho tiempo que yo iba a la iglesia, me emocionaba con los sermones, con los mensajes que vivíamos cada mañana, y en la semana, encontrándome con amigos, con gente del trabajo, a veces quería contarle o transmitirle algún mensaje con la misma vivencia que yo la había sentido y con las mismas palabras. Entonces siempre pensé de qué forma esto, qué pena que no salía dentro de las paredes del templo. La oportunidad de dar a conocer a Jesús a través de internet es fantástica. Puede llegar a una cantidad de gente inimaginada y que si intentamos llegar cara a cara sería casi imposible. Que sea que imaginemos una iglesia que pueda transmitir las 24 horas, un mensaje que pueda llegar a cualquier lugar del mundo en cualquier momento, ¿no? Un camino hacia Dios o una vía de comunicación que es internet. Y para mí, poder invertir todos los talentos que Dios nos dio y los recursos que también nos dio para que podamos hacer la obra que Él nos pidió, que es predicar, es una bendición muy grande. A fin del año 2010 empecé como cámara. Recuerdo que estaba mi cámara cerca del órgano,
nombre es Agustín Nehuen Panek, me conocen como Panchi también, tengo 17 años y si no recuerdo mal arranqué en el canal en eso de 2014, 2015. Como todo pequeño arranqué en las cámaras, siempre ahí grabando arriba, al costado, abajo, donde haya lugar, donde me ponían, respetaba los turnos. Mi nombre es Brian Puchhammer, tengo 27 años y comencé a participar y a colaborar en el canal iFlorida a mediados o fines del 2014 y principios del 2015. Bueno, ahí la iglesia me eligió para trabajar en el área de comunicaciones. Éramos un equipo en realidad, así que estábamos ahí dando vuelta con la idea, ya veníamos charlando, a veces sábados a la noche, proyectos que empezaban a aparecer y bueno, la idea fue ponernos en marcha. A fines de los años 90 comencé a ir a la iglesia y tuve la suerte, o por ahí signado por Dios, que justo coincidió con la primera jornada evangelística a nivel mundial que hizo la iglesia en los años 2000 del pastor Bullón desde Estados Unidos. Hubo dos acontecimientos en la iglesia de Florida que sirvieron un poco de inspiración para largarse a hacer algo desde el departamento de comunicación. Uno fue NET 98, transmitida de la Pioneer Memorial Church de Estados Unidos con el pastor Dwayne Nelson, y luego NET 99, que se transmitió desde la iglesia de Florida con el pastor Bullón. Y después empezaron los eventos, me acuerdo que junto con Ellis, con Pablo Pérez, inclusive nos ayudaba Claudio Graf de la ABO, empezamos a hacer las obras de Hugo, el Bristol de Martínez, recuerdo una vez, varios Gran Rex. Recuerdo algunos eventos, que vino Steve Green, etc. Y la verdad era una locura, éramos 15 personas trabajando. Y la primera transmisión oficial, recuerdo que fue de octubre del 2010, que por casualidad vino el pastor Jorge Rampoña a dar el sermón, que en ese momento era el director de la Unión Argentina en la parte de comunicaciones. Aquí en la Unión estamos trabajando en la parte de comunicaciones, tratando de llevar adelante uno de los ministerios más importantes que tenemos como iglesia en el área de las comunicaciones y siguiendo el legado que nos dejó el pastor Enrique, allí en Una Luz en el Camino, estamos trabajando para que Una Luz en el Camino siga creciendo. Fue un gran esfuerzo personal, pero realmente apasionante. Yo me acuerdo ese sábado de octubre, la primera transmisión, era una computadora y una cámara Cybershot, no sé si alguno se acuerda, era menos definición que cualquier teléfono de bajo nivel de hoy en día, pero nosotros estábamos felices. Cuando empezamos a transmitir en el 2010, nos preguntamos a quién queríamos llegar con las transmisiones. Y recuerdo que había dos grandes grupos de personas. Estaban aquellas personas que no podían venir a la iglesia, ya sea porque estaban enfermas, porque estaban de viaje o porque se habían mudado y no querían perder el contacto. Y en segundo lugar están aquellas personas a las que no vendrían a la iglesia. Esas personas que tal vez conocen a Jesús pero tienen algún concepto y no se acercan a la iglesia, o que no conocen realmente a Jesús y la única forma que podrían conocer a Jesús es a través de nosotros. Yo creo que la misión del canal es comunicar. No me atrevo a decir predicar porque a veces, no sé, siento que predicar es una palabra un poco fuerte aunque sea para mí, pero yo sé que con el canal nosotros estamos comunicando, estamos llevando un mensaje no solo a la gente que no pudo venir porque estaba enferma, sino que se lo estamos llevando a todo el mundo. Como dijimos antes, hoy en día Internet es algo que está a través de todo el mundo. Tenemos 10 años de un valiosísimo material guardado en nuestros discos rígidos que esperamos próximamente poder volver a ponerlo 24 horas transmitiendo para que todo ese contenido que se fue generando de partes especiales, de sermones, de tantos años para atrás y tan valioso como para volverlos a ver, lo esté mostrando el canal en forma automática. En estos tiempos se está viendo el verdadero potencial que tienen las herramientas de transmisión y las redes sociales.
ya que es el único medio por el cual nos estamos congregando y estamos predicando la palabra de Dios. Y me pone muy contento que se esté empleando de esta forma y que esté siendo de bendición para tantas personas y que se esté usando en forma tan activa, porque considero que es una herramienta muy valiosa y una bendición muy grande que Dios nos está dejando para estos últimos tiempos. Pero había un desafío que para mí es el más importante y que creo que todavía no lo hemos resuelto del todo, que es cuál es el objetivo de hacer esto. Nuestra primera intención era, transmitimos los sermones, transmitimos la escuela sabática, llegamos a aquel que no puede venir a la iglesia. Y la verdad que nuestro público era el miembro de iglesia o el ex miembro de Florida o amigos muy cercanos, etcétera, que no podían llegar a la iglesia por estando de viaje, o sea, por trabajo, los sábados se conectaba, se sentía en casa, todavía me pasa. Pero creo que ese es uno de los objetivos, pero no debería ser el principal. Y en cierto sentido no lo era, pero creo que nunca le pudimos encontrar la vuelta, y ese es un desafío que yo dejo ahora, de poder llegar a los no alcanzados. Hola chicos, muy feliz sábado. ¿Les gusta a ustedes pasear en barco? Miren, acá tenemos un lugar donde hay un montón de barcos y de veleros. ¿Les gustaría tener uno de ellos? ¡Qué lindo es navegar! Y esta historia se trata de dos hermanos, uno más grande y uno más pequeño, que se vivían peleando, se llevaban mal todos los días. Hasta que aquel domingo, cuando fueron a la casa de su abuelo a visitarlos, ¿saben qué? El abuelo les regaló un barco de juguete muy grande, un velero, así como estos, blanco, con su mástil, con su vela, hermoso. Así que los dos hermanos no veían la hora de llegar a casa para poder llenar la bañadera y jugar con ese barco. Pero como llegaron tarde, a la casa la mamá les dijo, miren, ahora hay que ir a dormir porque mañana temprano hay que ir a la escuela. Así que después que vengan de la escuela van a poder jugar con el barco. Uy, los dos hermanos estaban muy ansiosos porque querían jugar. Así que llegaron rápido de la escuela esa tarde. El más grande tiró la mochila ahí en el comedor y se fue al baño y abrió la bañera para que salga el agua. El más chiquito ni siquiera se sacó la mochila, se arrodilló ahí al lado de la bañadera esperando que la bañera se llene. Caía el agua y los chicos estaban ahí ansiosos con su barco de juguete nuevo para poder navegar ahí en el agua. Así que después de esperar unos minutos, la bañera se llenó, quedó al tope y los dos hermanitos estaban muy felices, súper emocionados. ¡Tac! Pusieron el barco en el agua y ¿saben lo que pasó, chicos? Ese hermoso velero nuevo que tenían para jugar, se hundió, no navegaba, no funcionaba. El hermano mayor se arremangó ahí la camisa, metió la mano en la bañadera y lo sacó. ¿Saben qué? Cuando lo dio vuelta ahí al barco, se dio cuenta que abajo tenía un agujero así de grande el barco. Estaba roto. Uy, dijeron, el abuelo nos regaló un juguete roto. Bueno, vamos a llamarle y vamos a reclamarle. Así que el más chiquito se enojó, se fue a jugar y el más grande llamó a su abuelo. Abuelo, le dijo por teléfono, ¿nos regalaste un juguete que está roto? El barco tiene un agujero, no puede navegar. Lo probamos recién y se hunde. No, le dijo el abuelo, el barco no está roto, el barco es así, es para que ustedes lo arreglen y trabajen juntos y aprendan a llevarse bien. Así que al otro día los dos hermanos se pusieron a cortar un pedazo de cartón para tapar el agujero, pero cuando probaron no funcionaba, el cartón se mojaba y el barco se hundía. Ya sé, dijo el más chiquito, hay que buscar una madera. Así que fueron ahí al patio, había un cajón de manzanas viejo y trataron de cortar una madera, pero no podían, había que medir, había que serruchar. 3 días estuvieron tratando de medir la madera y ponerla ahí en el agujero que el barco tenía.
3 días de trabajo. ¿Y saben qué? Durante esos 3 días los hermanitos se llevaron re bien, súper bien. No se pelearon, no discutieron, porque estaban trabajando en equipo. Al 4.º día volvieron a llenar la bañera y con mucha alegría, con mucha satisfacción, el barco navegó de manera excelente y jugaron muy felices con ese gran regalo de su abuelo. A la semana siguiente, cuando el abuelo los visitó, le contaron lo que pasó, el abuelo les dijo: ¿saben una cosa? En la Biblia hay un versículo que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Ahí la palabra de Dios dice: mejores son 2 que 1, porque si van caminando y uno se cae, el otro lo levanta. Desde ese día, aquellos 2 hermanitos, el mayor y el menor, aprendieron a que es mucho mejor trabajar en equipo y a que es mucho mejor llevarse bien, porque la palabra de Dios dice, queridos chicos, mejores son 2 que 1. Así que seguramente alguno de ustedes se está peleando con su hermanito, seguramente alguno de ustedes cuando juega se pelea con su amiguito. No, hay que llevarse bien, hay que ser amables con todos y por sobre todas las cosas hay que aprender a trabajar en equipo, porque en equipo todo sale mucho mejor y somos mucho más felices. Así que recuerden el consejo de la Biblia: mejores son 2 que 1, porque siempre se pueden ayudar. Espero que les haya gustado esta historia, que cada vez que vean un barco, un velero, se acuerden que es mucho más productivo ser amables, ser amigables y trabajar en equipo. Y ahora sí, seguimos con nuestro culto online. Será tu música una dulce melodía que cada día en mis labios llevaré, y en cada canto te daré honor y gloria por doquier, porque este don es una muestra de tu amor. Jesús, como una ofrenda quiero darte hoy.
Feliz sábado. Es una alegría muy grande para mí estar con ustedes esta mañana para poder compartir la palabra de Dios, pero en especial por acompañarlos en este momento tan lindo de la historia de las transmisiones de la Iglesia de Florida. Hoy en su 10º aniversario, ¿verdad? De aquella primera transmisión que ustedes decidieron hacer para atender las necesidades de los hermanos y de las personas que tal vez no podían acercarse a la iglesia. Yo quiero mandarles un abrazo muy grande, felicitarlos por mirar hacia donde otros no estaban mirando, ¿verdad? Y convertirse en una de las primeras iglesias en Argentina en empezar a realizar ese tipo de transmisiones para toda la comunidad que los rodea, ¿verdad? Y para el mundo entero. Con el paso de los años, ¿verdad? Se ha ido masificando todo este tema de las transmisiones y que también nos han hecho, también nos hacen y seguramente también harán a toda la humanidad. Así que un abrazo muy grande desde aquí, desde el Departamento de Comunicación de la Unión Argentina. Sigan adelante y sigan mirando más allá, ¿verdad? Que hay muchísimas otras iglesias que suelen seguir los ejemplos y los modelos y se sienten inspirados, muy inspirados, cuando una iglesia, cuando un grupo de personas mira más hacia allá. Y gracias por la invitación, por permitirme acompañarlos en este momento, en este culto de adoración. Tengo algunas preguntas para hacerles a ustedes así a manera de inicio, pero antes me gustaría hacer una oración pidiéndole a Dios que nos acompañe en este momento al abrir su palabra. Padre que estás en el cielo, te doy muchas gracias porque este día tan especial, día consagrado hacia ti, podemos dedicar estos minutos a abrir tus palabras. Quiero pedirte que estés con cada una de las personas que nos están escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerte una pregunta, una breve pregunta. ¿Sabes qué tienen en común? ¿Qué tienen en común Tomás Alva Edison, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell, Leonardo da Vinci, Steve Jobs? ¿Qué tienen en común ellos? ¿Qué podrías decir? Escribilo acá en los comentarios, en el chat de esta predicación. ¿Qué tienen en común ellos? ¿O qué tuvieron en común en realidad? ¿Qué tuvieron en común ellos? ¿Qué hicieron que los hicieron comunes y que hoy los podemos incluso encapsular en un grupo especial de la humanidad? ¿Qué tuvieron en común ellos? Bueno, los une el hecho de haber sido, en muchos casos, científicos, ¿verdad? Estudiosos de la ciencia de su tiempo, ¿verdad? Y que manejaban muy bien la ciencia en su tiempo. Inventores, por supuesto que sí, todos ellos inventores, creadores de algo. Pero más allá, un poco más allá, algo que los movió a que ellos estudiaran lo que estudiaran o que no estudiaran lo que no quisieron estudiar, pero que lograron inventar muchas cosas. Más allá, ¿qué había por detrás de eso? Todas estas personas que acabo de mencionar tuvieron visión. Visión. Había algo que los unía a todos y aunque la mayoría de ellos no se conocieron entre sí, escucharon hablar entre ellos, ¿verdad? No todos se conocieron entre sí, todos tenían visión. Y visión tiene que ver con mirar más allá. Hablando no de visión en lo anatómico del ojo, ¿verdad? Y de lo que significa la visión, biológicamente hablando, sino filosóficamente hablando. Visión, tuvieron visión. Ellos lograban ver o imaginar cosas que la mayoría de las personas de su tiempo no lograban ver todavía. Ellos veían más allá y se imaginaban un mundo que podría tener tal cosa, tal otra y tal otra. Podrían tener un teléfono, podría haber electricidad, podría haber lo de acá, podría haber iluminación, podría haber conectividad entre todo el mundo, ¿verdad? Más acercamiento de alguna forma entre las personas, aliviarle la vida a las personas, básicamente. Ellos tuvieron visión, ellos vieron más allá. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver con visión, justamente. Con visión, con el más grande visionario de todos los tiempos, con el que nos inspiró y fue tan fuerte su inspiración que hoy, 2000 años después, sigue inspirándonos a ser mejores, sigue inspirándonos a la salvación, sigue inspirándonos a mirarlo a Él. Y hay una historia que a mí me gusta muchísimo, que soy muy apegado a ese capítulo del libro de Mateo, donde
donde se presenta a Jesús como un visionario tremendo. Tal vez no lo hayamos visto de esa forma a esta historia, este espacio, ¿verdad? Allí dentro de este capítulo, pero me gustaría que lo desarrollemos hoy, y especialmente hablando de visión, porque hace 10 años aquí en la iglesia de Florida, alguien o algunos tuvieron la visión de hacer esto, justamente, de transmitir, empezar a transmitir. La visión, vieron más allá de todo. Y me gustaría invitarlos entonces a ver al gran visionario de todos los tiempos, al Señor Jesucristo. Capítulo 14 del libro de Mateo. Capítulo 14 del libro de Mateo, el que escribe es uno de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos de Jesús, que estuvo presente en prácticamente todo el ministerio de Jesús, desde el momento en que Jesús le dijo, sígame, sígueme, y él dejó la mesa de los tributos y siguió al maestro. ¿Está bien? Mateo es el que escribe. Mateo es el que ha vivido bastantes experiencias interesantes con Jesucristo. Algunas experiencias son demasiado impactantes, yo diría casi infartantes, como esta que vamos a leer a continuación. ¿Está bien? Mateo capítulo 14, ustedes encontrarán varias historias dentro de este capítulo. Muerte de Juan el Bautista, la noticia que recibe Jesús. Jesús se quiere apartar con sus discípulos a un lugar, la gente los sigue, Él los mira, tiene compasión de las personas y ¿qué hace? Los alimenta a todos. Les da de comer con poca cosa, ¿verdad? Es la visión de Jesús. ¿Captaron? La visión de Jesús. 5 panes, 2 peces. Pueden alimentar a 5.000 personas, o 20.000, dicen algunos dicen 25.000. Los que fuera igual, aunque sean 100 personas, iba a ser muchísimo. Pero Jesús mira esos 5 panes y 2 peces y dice, acá hay un banquete, muchachos. Visión, ver más allá de lo que todo el mundo está viendo. ¿Okay? En varios momentos Jesús desafía a sus discípulos, ¿verdad? En otro relato de esta historia, ¿verdad? En otro evangelio que relata esta historia, Jesús desafía a sus discípulos diciéndoles, denle vosotros de comer, aliméntenlos ustedes. A ver, muchachos, los animo a que ejerciten la visión que Dios tiene sobre estas cosas. Y los discípulos dicen, pero es imposible, tendríamos que gastar centenares de denarios para poder alimentar a todas estas personas. Y entonces le traen 5 panes y 2 peces y Jesús les muestra cuál es la visión del cielo sobre las cosas. Visión, ver más allá, donde no todos ven, donde muy pocos ven. Jesucristo llama a personas para que tengan visión y que expandan el reino, el evangelio, el mensaje de salvación aquí en la tierra. Esa historia, ¿verdad?, tiene que ver con visión, pero hay otra historia que me gusta muchísimo, que es la que prácticamente casi cierra el capítulo, cuando en el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo dice que Jesús hizo que sus discípulos entren en la barca y que vayan delante de él a la otra ribera mientras él despide a la multitud. ¿Okay? Después de despedir a la multitud, no va a encontrarse con sus discípulos, sube al monte a encontrarse con Dios primero. ¿Okay? En esta historia de visión, lo primero que hemos de decir es que la visión que nosotros debemos tener, equilibrada, de las cosas de Dios y de nuestra vida, en cualquiera de sus esferas, en cualquier área, tiene que estar siempre delimitada por la presencia de Dios. Dios tiene que ser el inspirador, el motivador de nuestra visión. Debe ser el límite de nuestra visión. Él debe ser el que expanda nuestra visión, tanto para una cosa como para otra. Dios tiene que estar allí. Y Jesús sube al monte para encontrarse con el que le va a dar una inyección nueva de visión para que vea más allá, para que inspire, para que nos llegue a nosotros. ¿Está bien? Dice que subió al monte a orar aparte y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, una especie de tempestad allí había. Pero a la 4ª vigilia de la noche, a la madrugada, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Andando sobre el mar. Los discípulos, viendo a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y gritaron, ¡un fantasma! Y empiezan a gritar, ¿verdad? Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan miedo, soy yo, no teman. Entonces respondió, ¿quién respondió? Mateo, el que escribe el texto. No, lo estás leyendo ahí conmigo, ¿verdad? Dice, respondió Juan. ¿Así dice? Dice Juan. Vos estás asintiendo, pero no fue Juan, tenés que leer la Biblia. Mirá lo que dice, versículo 28. Entonces le respondió ¿quién?
Tomás. No, Tomás no se iba a animar. Lo hemos matado a Tomás con que era muy tímido, ¿verdad? Con que dudaba. Ok, vamos en serio. Entonces le respondió ¿quién? Andrés. No, Señor. Le respondió Pedro. Y casi esperabas que dijera Pedro. Y aunque no hubieses escuchado la historia, vos hubieras dicho, tiene que haber sido Pedro, porque Pedro siempre hablaba, y siempre hablaba, y siempre hablaba, y siempre hablaba. Pedro responde y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué te pasa, atrevido? ¿Cómo se te ocurre que vas a tener las mismas capacidades o posibilidades que yo de brillar? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Cómo se te ocurre? Soy Dios, Dios hecho carne, pero Dios, en fin. ¿Y querés hacer las mismas cosas que hace Dios? No le dice eso. Jesús ve al discípulo y lo invita a tener la misma visión que Jesús está teniendo. La única forma de llegar a los discípulos rápido, antes de que mueran de miedo, antes de que una ola los voltee, es caminando sobre las aguas. Jesús lo sabe. Jesús ha pasado tiempo de oración importante con el Padre. Él vuelve con la visión renovada. Y cuando baja, desciende del monte hacia el mar de Galilea, ve a los discípulos a la distancia. Elena de White dice que los vio allá batallando y la única forma era ir caminando sobre el agua para llegar lo más pronto a sus discípulos, resolver una necesidad. Y empieza a caminar hacia ellos. Y si Jesús tomaba un barco, un bote y empezaba a remar, le iba a costar llegar a ellos y tal vez no iba a poder llegar esa noche, sino cuando el mar se calmara. Pero Jesús sabe que la única forma de llegar a ellos es caminando. En un bote, en un barco, que puede ser la iglesia, que puede ser la casa, que puede ser el lugar de trabajo, siempre hay 1, 2 o 3 personas, a veces la mitad, gloria a Dios. Pero a veces hay muchas personas y a veces hay pocas personas, pero siempre hay personas que tienen visión, ven más allá. Y el visionario del barco en este momento es Pedro, y en la mayoría del ministerio, de los acontecimientos del ministerio de Jesús, el que tiene la visión y que se anima en la fe a ir más allá es Pedro. Pedro. Él habla y Jesús le dice, ven. Y yo me imagino a Jesús con una sonrisa como diciendo, ok, este captó la idea. Si vengo caminando y no me he ahogado y no me estoy hundiendo, significa que estamos bien y que puedo compartir este poder con ustedes, que ustedes pueden hacerlo en el nombre de Dios. Pedro capta. Los demás discípulos lo miran desconfiado. No se registra que alguien haya dicho nada. De hecho, en los otros evangelios tampoco se registra que alguien haya dicho nada. Yo pienso y me imagino a ellos pensando, los demás compañeros diciendo, este tipo está loco. Este perdió el rumbo. Los patitos se desordenó todo acá. Se desordenó todo acá. ¿Qué le pasó a Pedro? No, Pedro está desvariando. ¿Cómo? Caminar sobre el agua. Y me imagino a los discípulos ahí viendo qué es lo que va a pasar. Pedro sale y empieza a caminar sobre el agua y empieza a caminar hacia Cristo. En el medio ya sabemos toda la historia. Duda, deja de mirar a Jesús y se hunde. El maestro les tira la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las dudas no se encuentran dentro de los corazones o no prevalecen en los corazones de personas visionarias. Pedro lo sabe. Pedro tiene visión. Pedro tiene la visión del cielo en ese momento. Se anima, es intrépido. Porque esa es otra característica de los visionarios. Son intrépidos. Miran más allá. Se animan a dar el paso que a la mayoría les da miedo dar. Y no culpes a la mayoría que no quiere dar ese paso. ¿Se acuerdan cuando se empezaron las transmisiones en Internet? ¿Se acuerdan cuando salió Internet? Que muchísimas personas decían, no, eso es una herramienta de Satanás. ¿Por qué? Porque también encontrás cosas muy malas en Internet. ¿Te acordás? Hay muchas personas que satanizaban esto, ¿verdad? No, Internet, cuando salió Facebook, cuando salió... No, eso es todo el diablo. Y por supuesto que hay cosas malas allí. Pero vieron personas suficientemente visionarias para ver que esa era una herramienta. Entonces, un visionario, un cristiano visionario, tiene que saber aprovechar las herramientas que da el mundo para predicar la palabra de Dios. Obviamente que no todas las herramientas son útiles para predicar la palabra de Dios. Obviamente que hay herramientas que son de dudoso origen o de dudosa moralidad y que tal vez no deberíamos utilizarlos, seguramente no deberíamos utilizarlos.
Pero un cristiano estratega, un cristiano que quiere tener la visión de Cristo, debe analizar siempre cada una de las herramientas que hay al alcance de las manos para poder predicar la palabra de Dios. Las transmisiones fueron una excelente herramienta, fueron una herramienta visionaria de parte de Dios. Cuando todo el mundo empezó a transmitir en vivo y demás, y ya se hizo bastante de moda, ustedes ya llevan algunos años haciéndolo. Y eso se debió a que una persona o un grupo de personas vieron la necesidad de hacerlo. Felicitaciones por ello. La pregunta es, ¿qué otras estrategias están viendo ustedes para implementar ahora en estos tiempos para seguir predicando la palabra de Dios? ¿Cuál es la visión que tiene Dios que quiere que ustedes la exploten para que inspiren a otras iglesias, a otros hermanos, a otros miembros en distintos lugares del mundo y de Argentina para seguir predicando el mensaje que está en la palabra del Señor? El Señor quiere que nosotros tengamos una visión estratégica para seguir predicando el mensaje. Pero no solo eso. No se trata solamente de una visión estratégica, sino también de una visión, diría, un poquito más espiritual de las cosas, de la propia vida. Solo volteando una página, en Mateo 16, versículos 13 en adelante, dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando del mismo. Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y quién respondió? Versículo 16. ¿Se acuerdan? ¿Quién responde? Juan. Respondió Juan. No respondió Juan. ¿Quién respondió? Andrés, no, su hermano Simón Pedro es el que responde. Ya sabían, ¿verdad? Respondió Simón Pedro y dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice y lo felicita: bienaventurado, porque esto no te lo dijo ninguno de los que está aquí, no te lo reveló nadie más que mi Padre. Pedro estaba analizando a Cristo desde hace rato, y unos capítulos atrás, cuando ve a Jesús caminando sobre las aguas, previo a esto vio la multiplicación de los panes, previo a esto vio muchos milagros, y Pedro ya está pensando, y la visión que Pedro tiene sobre Jesús es diferente. A ver. Este es un ser humano. Yo lo he visto rasparse, yo lo vi cortarse con el cuchillo, cortando la cebolla, yo lo vi dormirse acá en el bote, pero después, segundos después de estar dormido, cuando lo despertamos, yo lo vi calmando una tempestad. Pero algo no me está cerrando acá. Él dice que es el Hijo de Dios, pero no solamente viene como un enviado, no solamente nació con un plan como Juan el Bautista, no nació con un plan como Moisés, como el rey David. Él no nació solamente con un plan de acá diferente. Él vino de afuera, porque todos los demás que mencioné nacieron y no tuvieron una preexistencia antes. Juan el Bautista no existía antes de nacer aquí en la tierra. Moisés tampoco, el rey David tampoco, Elías menos, Moisés tampoco, Abraham tampoco. Pero este habla y dice que es el Hijo de Dios y tiene y se atribuye, ¿verdad?, características similares a la de Dios el Padre. Y no solo eso, hace cosas que solamente Dios hace. Sana, alimenta, multiplica, rompe las leyes de la física. Él dice que antes de que Abraham fuese, Él es, y usar el nombre de Dios, yo soy. Y Pedro empieza a pensar y a darse cuenta de eso. La visión que Pedro tiene sobre las estrategias cuando lo ve a Jesús caminando es: yo puedo hacer lo mismo. La visión que Pedro tiene de Cristo es la visión correcta. Es una visión espiritual. Y saben, hay un escritor que es compositor también cristiano, que él dice: cuando lo vi a él, por fin me pude ver a mí. Y creo que eso es exactamente lo que le pasa a Pedro. Pedro deja de mirarse a sí mismo, egocéntrico, le encantaba ser el centro de la atención. Es Pedro, es un tipo, una personalidad explosiva, ¿verdad? Y Pedro empieza a mirar a Cristo, a mirar a Cristo, a mirar a Cristo. Y claro, se sigue confundiendo y se sigue equivocando, porque después de esta declaración de tú eres el Cristo, viene una equivocación. Pero más allá de eso, él empieza a mirar a Cristo y él empieza a ser transformado. La visión espiritual que Dios quiere que tengamos de nosotros mismos es una visión equilibrada. Ok, vos sos un visionario, vos mirás más allá, vos has tenido las capacidades de lograr muchas cosas, pero Dios quiere que vos sepas que esa visión te la dio Él.
que la visión que debes tener de vos mismo es una visión equilibrada, ha de ser una visión sencilla, humilde, que por lograr cosas no sos mejor que otras personas, al contrario. Dios te ha elegido a pesar de tus limitaciones. ¿Cuál es la visión que vos tenés de vos mismo? ¿Cuál es la visión espiritual que tenés de vos mismo? ¿Cuál es la visión que vos crees que Dios tiene cuando te mira a vos? Eso debe ser complicado definir, ¿verdad? Y no se trata de adivinar, se trata de mirar qué es lo que la Biblia dice, que espera Dios de sus hijos, ¿verdad? Pedro empieza a mirar a Jesús y ve que es diferente, y cuando descubre que es diferente, y cuando descubre que es Dios hecho carne, aquí, preexistente, desde las edades sin fin, sin inicio, él entonces empieza a mirarse a sí mismo de otra forma. Sabe que se puede equivocar, de hecho se equivoca, niega a Cristo, pero vuelve porque sabe que Él lo puede hacer mejor. Pedro es el único personaje al cual Jesús se le acercó después para arreglar cuentas y le dijo: Pedro, vos serás un gran líder de la iglesia cristiana, pero yo soy la roca fundamental. En otras palabras, cuida tu espiritualidad. ¿Cuál es la visión que tenés de vos mismo? Cuando te mirás al espejo, ¿qué decís? ¡Ay, qué capo que soy! ¡Ay, qué mujer tan inteligente, tan capaz que soy! Soy mejor que todas las demás personas. Tal vez uno no lo dice en voz alta, pero a veces lo sentimos. A veces actuamos en consonancia con eso. Y es peligroso. Las personas con visión espiritual, sana y equilibrada, ven primero a Jesús y después de mirar a Jesús pueden mirarse a sí mismos para poder ser transformados. Cuando nosotros miramos a Jesús, vemos un contraste tan extraordinario con nosotros que no deseamos ser los mismos. No existe un cristiano con todas las letras, cristiano en mayúsculas, que sea soberbio. No puede haber. Es totalmente excluyente, mutuamente excluyente, la sencillez del cristianismo con la soberbia que da el diablo. No puede existir eso. ¿Te viste ya? ¿Viste quién sos? Entonces, si estás haciendo una revisión de tu corazón y de tu vida espiritual, yo sugiero que no solamente te mires a vos, porque tal vez te vas a deprimir, tal vez vas a ver demasiada suciedad en tu vida, pero es tiempo de que mires a Cristo. Y la declaración de Pedro puede ser una inspiración para nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y eso qué tiene para transformarme a mí? Tiene mucho. ¿Sabes por qué? Porque ese fue el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el preexistente, el Dios eterno, Padre eterno, príncipe de paz, el Hijo que no fue nacido. Él vino a morir por ti. En esa expresión de amor no hay corazón. Ante esa expresión de amor no hay corazón que pueda permanecer intacto. ¿Cuál es la visión espiritual que tienes de vos mismo? ¿Cuál es la visión estratégica para expandir el reino de los cielos? Una última, ¿cuál es la visión que estás teniendo en este momento de lo que está ocurriendo en la historia del mundo? Ahora, las páginas que están siendo escritas. El mismo Pedro tiene una visión a futuro, ¿verdad? Y ve más allá las cosas que iban a ocurrir porque Dios se las muestra, Él se las revela. Dice en la segunda epístola, carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice: sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. Es llamativo que acá no dice necesariamente que iban a ser fuera del cristianismo estas personas. Es llamativo que aquí no menciona que vendrán burladores que no van a creer en Dios. No dice eso. No dice vendrán burladores que serán gente que no cree que Dios existe. No dice eso. No especifica eso. Pero dice que serán burladores y andarán en sus propias pasiones diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. En otras palabras, mira, ¿dónde está esta promesa que ustedes vienen predicando hace más de 160 años diciendo Jesucristo viene, y ya han pasado más de 1 siglo y medio y no viene nada? Han pasado 2000 años y no viene nada. Y ustedes siguen predicando y siguen predicando. Nosotros tenemos la visión aceitada, o deberíamos tener la visión aceitada en las promesas de Dios, en las promesas de Cristo. Un texto que nosotros deberíamos leer durante este tiempo y analizar y reflexionar y orar, sin ser alarmistas,
Porque alarmista, de paso, alarmista no tiene que ver con predicar estas cosas. Hay mucha gente que dice, no, pastor, no, dejemos de predicar sobre las profecías ahora, hablemos solamente de Jesús. Hay que hablar de Jesús, pero hay que tener un equilibrio para saber decir, Jesús te ama, Jesús hoy te va a rescatar, Jesús te va a dar paz hoy, pero Jesús te va a venir a buscar mañana, Jesús viene pronto, las señales se están cumpliendo. Tiene que haber un equilibrio. Hay muchas personas que dicen, no, pero predicar un sermón profético, eso es ser alarmista. No, no es ser alarmista. Alarmista es salir en este momento a decir, es tiempo de que nos vayamos al campo, señores, vendan todo, y nos fuimos, no hay que predicar más nada porque ya se cerró todo. Eso es ser alarmista. Alarmista es decir, Jesús viene este lunes, vámonos todos a recibirlo y vendan todos y se acabó todo, y poner otra fecha. Eso es ser alarmista. Pero predicar sobre lo que está ocurriendo hoy a la luz de las Escrituras y ver en Mateo 24 la situación que está ocurriendo ahora, ver en Timoteo, ahí cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, vendrán tiempos peligrosos, y hace toda una descripción, leer aquí, leer el libro de Apocalipsis y descubrir cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Y predicarlo con equilibrio, con amor, pero llamando la atención a las personas, eso es tener visión hoy. Hace unos meses escuché el sermón de un predicador muy conocido, vive en Estados Unidos, y predica muchísimo acerca de las cosas que están ocurriendo y demás, y suele decir cosas, diría, que son poco ortodoxas, ¿verdad?, dentro del mundo cristiano. Y si bien exaltaba mucho a Cristo y demás, no escuché mucho que dijera acerca de lo que estaba ocurriendo. No es un predicador adventista, por supuesto, sobre lo que estaba ocurriendo y me llamó la atención. La mayoría de las personas que comentaban allí, ellos decían y que agradecían y que gracias a Dios me da paz y todo lo demás. Yo pensaba, sí, pero vos necesitas paz ahora sabiendo que en muy poco tiempo va a venir el Señor Jesucristo. Ese Señor que te va a dar paz hoy es el que te invita a que algún día vayas a vivir con Él en el cielo. Y lo que está ocurriendo alrededor es como una sacudida que estamos recibiendo, que el mundo está recibiendo, una sacudida de levantarte del letargo en el que estás. Estás pensando en las cuestiones políticas, estás pensando en las cuestiones económicas, está bien, hay tiempo para todo eso. Estás pensando en esta cuestión, estás pensando en comprar lo de acá, estás pensando en el negocio de acá, estás pensando en lo de acá, en lo de acá. Hermanos, no está mal pensar en esas cosas. El problema es cuando por pensar demasiado y planificar demasiado esas cosas, nos olvidamos de que Cristo está a la vuelta de la esquina. El mundo está siendo sacudido para ser levantado y despertado, para escuchar el mensaje de parte de Dios. Pero el mundo, mientras se está sacudiendo, está corriendo contra la corriente de la visión de Dios. Un visionario, un pueblo visionario, mira estos acontecimientos y ve más allá. ¿Y qué encuentra cuando mira más allá? Ve la segunda venida de Cristo a la vuelta de la esquina y predica acerca de eso. Un pueblo visionario utiliza las estrategias, hace las estrategias utilizando las herramientas del momento, del tiempo. Un pueblo visionario tiene una mirada espiritual sana y saludable de sí mismo. Un cristiano mira los acontecimientos que nos rodean y le hace siempre una lectura espiritual de cuán cerca está Cristo para venir. ¿Cuál es tu visión de estas cosas? Yo te animo y te invito a que seas visionario. Un visionario para el cielo, un visionario para tu iglesia, un visionario para el vecindario, un visionario para tu casa, un visionario en tu trabajo, pero siempre nuestra visión rodeada, encapsulada por la visión de Cristo, en cada área de nuestra vida. Cristo tiene una visión especial sobre vos. Yo estoy seguro que Cristo, cuando te ve a vos, te ve no solamente en el cielo, no solamente como alguien salvado, como alguien restaurado, pero también te ve haciendo algo especial aquí en la tierra. Te ve impulsado por su Espíritu Santo a lograr más conquistas para el reino de los cielos. Entonces yo quiero invitarte a que no te olvides de esto, que todas las cosas que nos rodean, las herramientas que hay en la sociedad, que hay en el mundo, pueden ser utilizadas en estrategias equilibradas para predicar el mensaje del amor de Dios. La visión que vos tenés de Dios va a determinar la visión que tengas de vos mismo. Si a vos
si vos a Dios lo concebís como el soberano, el rey, el todopoderoso, te vas a mirar a vos de la manera contraria y Él te va a ayudar entonces a escalar en la fe. Si a Dios vos lo ves como Papá Noel y que lo busco cuando necesito, entonces vos te vas a convertir en Dios en tu vida. Y todas las otras características irán deformándose, las características de un buen cristiano. Y por último, la visión que vos tengas de lo que está ocurriendo alrededor en este tiempo de la historia, ¿verdad? Es importante para la salud espiritual tuya, de tu familia y de la iglesia. Especialmente porque es el momento para predicar, para hablar, para animar a las personas a que se entreguen a Cristo, porque Cristo viene pronto. Porque las señales se están cumpliendo más rápido, cada vez más rápido, con mayor fuerza, con mayor ímpetu. Y bien dijo la sierva del Señor que los acontecimientos finales iban a ser muy rápidos, muy rápidos. Yo hacía esta reflexión con algunos de mis compañeros acá de trabajo de la oficina durante estos días pasados y hablábamos acerca de cuán rápido el mundo cambió. No sé si compartís conmigo allí, yo soy adventista de nacimiento, y desde chicos siempre hablábamos de la segunda venida de Cristo, pero la veíamos como un acontecimiento futuro, medio lejano, medio por allá, que faltaban 30, 40, 50, 60 años, pero de repente, de un momento para el otro, en cuestión de 2 meses, 3 meses, el planeta entero cambió y nosotros nos imaginábamos, ¿verdad?, que esto podía llegar a pasar en algún acontecimiento futuro de 3, 4, 5 años, ¿verdad? O alguna cosa parecida, pero de repente todo ha ido tan rápido y yo me pregunto y nos preguntamos, ¿cómo serán esos acontecimientos finales tan rápidos que dice Elena de White? No lo sé. No sé cómo será. No sé qué desatará una persecución, por ejemplo. No sé qué desatará la poca tolerancia que pueda tener el mundo hacia un grupo de seres humanos. No sé qué desatará eso. Pero si en febrero estábamos haciendo nuestras vidas normalmente y en marzo todo el planeta estaba cerrado y hasta hoy y cambió nuestro paradigma de las cosas, déjame decirte que Dios solamente necesita un acontecimiento para cambiar la visión de todo el planeta Tierra. El mundo solo necesita un acontecimiento. Cristo viene y viene pronto. Sé un visionario del cielo, aquí en la tierra, hoy, ahora. Toma decisiones en relación a esa visión. Anímate, sé intrépido, sé intrépida. No pierdas de vista a Cristo, porque Él es el equilibrio en nuestra visión espiritual. Y finalmente, todo lo que nos rodea tiene que llevarnos a predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo, porque Él viene pronto. Que el Señor te bendiga. Oh, pray.
Muchas gracias, Pastor, por el mensaje. Gracias también a las batuteras en este mes especial de la Madre, que también recordamos que mañana es el Día de la Madre y hoy es el día previo al Día de la Madre, así que ya comenzamos a disfrutarlo de este día tan especial con nuestras madres, ¿no? Simplemente recordar que el miércoles está el culto de oración, los jueves tenemos estudios bíblicos para aquellos que quieran sumarse, y el viernes próximo va a estar Point con los jóvenes de nuestra iglesia. El sábado próximo nos veremos por este canal, por iFlorida, y será un placer poder vernos nuevamente el sábado próximo. Que Dios los bendiga.